Normalmente, cuando la mente humana conceptualiza un monstruo, esperamos que luzca exactamente como tal. O sea, cuernos, garras, colmillos gigantes acechando desde la oscuridad. Claro, es una amenaza biológicamente codificada. Exacto. La señal de peligro es limpia, es directa y, digamos, nos obliga a huir de inmediato. Porque nuestro cerebro reptiliano procesa esa información visual en cuestión de milisegundos. Un aspecto aterrador equivale a una liberación masiva de adrenalina para sobrevivir. Básicamente es un mecanismo de defensa que lleva evolucionando millones de años. Pero la gran pregunta es, ¿qué ocurre cuando ese sistema de alarma falla por completo? Y falla porque la amenaza decide esconderse detrás del símbolo absoluto de la fe, la pureza y la protección divina. El peligro simplemente no se detecta hasta que ya es demasiado tarde. Y justo hacia esas aguas turbulentas de la psicología y la manipulación visual es a donde nos dirigimos hoy en esta inmersión profunda. Vamos a analizar toda la mitología que rodea a uno de los mayores éxitos modernos del cine de terror, la película La Monja, que obviamente es parte del universo de El Conjuro. Así es. Y para este análisis hemos recopilado información de un montón de fuentes. Tenemos análisis cinematográficos, artículos sobre demonología clásica, anécdotas de filmación, verificaciones de hechos históricos y, por supuesto, debates larguísimos de foros de Internet como Reddit. Totalmente. La misión de este análisis es súper clara. Queremos separar la ficción de Hollywood del folclore real. Queremos entender cómo se construye esta mitología moderna del terror y descifrar los mensajes ocultos en la película para, comprender por qué estas historias nos cautivan tanto. Y hay una regla de estilo importante que siempre mantenemos aquí. Sí, qué bueno que lo mencionas. Como siempre, no vamos a tomar partido sobre la veracidad de los hechos paranormales. Nuestro objetivo es explorar objetivamente lo que revelan las fuentes. Así que la invitación es a mantener una mente muy abierta y curiosa durante toda la conversación. Me parece perfecto. Y bueno, el concepto de subvertir la seguridad es clave para empezar. Si analizamos los orígenes de esta película, es fascinante notar que la entidad no estaba planeada para tener una forma humana. Ok, vamos a desempacar esto, porque la historia original es muy diferente, ¿verdad? Totalmente diferente. Durante las investigaciones originales del famoso caso Enfield, Lorraine Warren jamás describió a una monja. De hecho, ella habló de un vórtice oscuro. Un vórtice. Sí, una especie de torbellino maligno sin rostro que la atormentaba. O sea, pasar de un torbellino incorpóreo a una figura religiosa con un hábito impecable es un salto gigantesco. Imagino que un viento oscuro en la pantalla termina pareciendo más, un problema meteorológico que una amenaza sobrenatural aterradora. Fue el director, James Wan, quien decidió materializar ese concepto abstracto en un icono sagrado, ¿no? Exactamente. Pero reducirlo a una simple decisión estética sería subestimar muchísimo el lenguaje visual del terror. Wan entendió perfectamente que un vórtice no desafía el sistema de creencias de la audiencia occidental. Claro, no significa nada a nivel espiritual. Exacto. Una monja, en cambio, representa el arquetipo de la madre espiritual, la devoción absoluta, el refugio. Al corromper esa figura tan específica, el director no solo crea un monstruo, sino que genera una disonancia cognitiva profundísima. Es la traición máxima a la confianza. Allá en 1970, a la iglesia de Borley en Inglaterra. Y ese lugar es súper infame por su actividad paranormal. Ajá, la famosa monja de Borley. Exacto. Hay una leyenda local en ese lugar sobre una monja espectral que supuestamente fue enterrada viva en las paredes del monasterio. Y todo esto como castigo por tener un amorío cohibido con un monje. Esa leyenda de Borley ciertamente aporta un barniz gótico fantástico a la narrativa. Pero si somos objetivos con las fuentes, funciona más como una justificación a posteriori. ¿Cómo así? Pues si vamos a la raíz demonológica real, a los textos históricos que catalogan estas entidades, el contraste con la película es casi absurdo. En textos como La llave menor de Salomón, que es un grimorio del siglo XVII, el demonio Balak no tiene absolutamente ninguna relación con el catolicismo o las monjas. De hecho, la descripción real en esos textos antiguos es rarísima. Dicen que Balak se presenta como un niño pequeño. Así es, un niño con alas de ángel. Alas de ángel, y que cabalga sobre un dragón de 2 cabezas. O sea, es una imagen loquísima. Y la descripción no se detiene ahí.
se le describe como un gran presidente del infierno que controla a las serpientes, que puede revelar tesoros ocultos y que comanda nada menos que 38 legiones de demonios. 38 legiones. Es un general militar, básicamente. Totalmente. Y el folclore pagano incluso dictaba métodos para combatirlo que hoy nos suenan a alquimia pura. Por ejemplo, se creía que podía ser neutralizado utilizando una receta muy peculiar. Ah, la de la cruz, ¿verdad? Esa misma. Una cruz hecha de azúcar y alcohol rodeada por un círculo de agua bendita. Es decir, la entidad histórica y la versión cinematográfica operan en dimensiones completamente distintas. O sea, un niño con alas montando un dragón suena muchísimo más a una portada de un libro de fantasía épica, ¿no? Como algo de calabozos y dragones que a algo que realmente te provoque insomnio. Exactamente. No da el mismo miedo hoy en día. Esto me suena, y perdón por la analogía, a un cambio de imagen corporativa extremo. ¿Es posible que cambiar a Balak de un jinete de dragones a una monja sea puramente una táctica de marketing de Hollywood? Porque, seamos sinceros, un niño con alas sencillamente no vendería boletos para una película de terror. Pues la taquilla ciertamente se beneficia de íconos reconocibles, pero hay una explicación antropológica mucho más profunda detrás de esto. En la Edad Media, un dragón de 2 cabezas y un niño alado representaban el caos pagano, la perversión de la inocencia, y esos eran terrores muy reales y tangibles para esa época. Claro, el contexto histórico lo es todo. Exacto. Pero hoy en día hemos domesticado la imagen del dragón a través de la cultura pop. Tenemos dragones amigables en películas infantiles. Entonces, para que el terror sea efectivo en una audiencia contemporánea occidental, el monstruo tiene que profanar los símbolos de autoridad moral que aún conservan peso en nuestro subconsciente. Qué interesante. Y esa necesidad de anclar el miedo en algo reconocible es exactamente lo que hacen con la geografía de la película. Porque, a ver, los fanáticos de la franquicia conocen muy bien la trama interna. Sí, la historia del duque. Exacto. El duque de Carta en la Edad Media abriendo un portal infernal. Y luego la intervención de la iglesia para sellarlo con la sangre de Cristo. Y luego tenemos a las monjas rezando el Ave María en latín en turnos perpetuos para mantener el sello intacto. Una imagen súper poderosa. Hasta que los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, entre 1943 y el 45, rompen ese sello físico de la abadía. Es una narrativa épica. Es una amalgama brillante de tropos de terror gótico y trauma bélico histórico. Al culpar a los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, la película utiliza un horror completamente real y devastador como el catalizador del horror sobrenatural. Es una forma de darle peso histórico al demonio. Pero aquí viene el choque con la realidad. La disonancia con la verdadera abadía de Carta que sí existe en Transilvania es abismal. A ver, cuéntanos de la abadía real. El monasterio real fue construido por monjes cistercienses, o sea, era una orden exclusivamente masculina. Jamás hubo monjas en ese lugar. O sea, la premisa completa de la película no aplica al lugar real. Para nada. De hecho, hoy en día es una iglesia luterana bastante apacible. Y aunque es cierto que el lugar tiene su propia fama y folclore de estar embrujado, la idea de portales demoníacos y monjas malditas es puramente ficción cinematográfica. Básicamente tomaron la geografía real de Transilvania y la usaron como un lienzo para pintar pesadillas de Hollywood. Y hablando de detalles construidos, me encantan los huevos de Pascua de esta película. ¿Los famosos Easter eggs? Sí, hay un momento casi imperceptible donde se ve la placa de un auto en Rumania y las letras y números forman BA01LAK. Literalmente el nombre de Balak, ahí a la vista de todos. Un detalle muy sutil. Súper sutil. O la espeluznante canción rumana You Belong to Me, que suena en la radio justo antes del ataque al padre Burke. Ah, y mi favorito absoluto, el nombre de la protagonista, la hermana Irene. Que no es casualidad en absoluto. Cero casualidad. Históricamente, Santa Irene es una figura venerada como una destructora de demonios. Se dice que luchó contra fuerzas oscuras y vivió hasta los 102 años. Es como si la película te dijera desde el minuto 1 que ella iba a sobrevivir. Esos microdetalles cumplen una función psicológica muy específica, ¿sabes? La mente procesa la información visual periférica mucho antes de que la atención consciente se dé cuenta. Como la placa del auto. Exacto.
Sembrar el nombre de Balak prepara el sistema nervioso del espectador, generando esta sensación de fatalidad inminente sin que uno sepa racionalmente por qué se siente ansioso. Qué maquiavélico. Pero, hablando de ansiedad, el verdadero impacto visceral no viene de estos juegos intelectuales, sino de la tortura al padre Burke. Lo fascinante aquí es el detalle histórico que usan. El padre Burke llega atormentado por el fantasma de un niño llamado Daniel, producto de un exorcismo fallido, y el demonio lo empuja a un ataúd y lo entierra vivo. Una pesadilla absoluta. Totalmente. Y la única herramienta de salvación que tiene es un hilo que conecta con una campana en la superficie. Esa campana es tecnología real del siglo XIX. Aquí es donde se pone realmente interesante. Esa campana en las tumbas es el equivalente a un botón de deshacer, como presionar Control Z en la computadora, pero físico y macabro. Fue inventado porque la gente tenía terror de los diagnósticos médicos de la época. Así es. La tafofobia, que es el miedo a ser enterrado vivo, era una epidemia psicológica enorme. Solo en Alemania se llegaron a patentar más de 30 mecanismos de seguridad para ataúdes con campanas y tubos de aire. Entonces yo me pregunto, ¿qué nos asusta más cuando vemos esa escena? ¿Lo sobrenatural de un demonio o el pánico absolutamente humano y biológico de despertar bajo tierra y que nadie te escuche? Definitivamente lo segundo. El demonio es solo el vehículo, pero la asfixia apela a nuestro instinto de supervivencia más primitivo. Y esto nos muestra cómo opera Balak a lo largo de la historia. Es un parásito altamente estratégico. Sus planes eran clarísimos. El plan A era poseer a la hermana Irene, porque era joven, pura y tenía el don de la clarividencia. Era el recipiente perfecto. Pero el parásito encuentra resistencia, así que pasa al plan B. Divide su esencia y recurre a Maurice. Funciona como si fuera un Horrocrux, guardando una parte de sí mismo para escapar. ¡Qué buena analogía! ¿Y el padre Burke? Él era el plan C, un recipiente cínico y endurecido, útil solo en caso de extrema emergencia. Lo fuerte es que el Maurice real, Maurice Theriault, no era un guía turístico en Rumania. Era un granjero franco-canadiense que nunca pisó Europa. Sí fue exorcizado por los Warren en la vida real, pero tuvo un final muy trágico en 1992. Es fuerte cómo toman ese dolor real y lo vuelven parte de la franquicia. Es una decisión que, desde la ética histórica, es debatible, pero narrativamente les resolvió el problema de cómo conectar la historia de los años 50 con las películas originales de los 70. Y vaya que la conectaron. Porque si entras a foros como Reddit, hay una teoría gigantesca sobre esto. La gente está convencida de que la hermana Irene de la precuela y Lorraine Warren de las películas principales son, de hecho, la misma persona. Los argumentos a favor son muy interesantes. Ambas tienen el mismo don de la clarividencia. Se ven físicamente idénticas. Además, argumentan que cuando Lorraine ve el exorcismo de Maurice años después, su trauma es tan grande porque reconoce a Balak, el demonio que creyó haber derrotado siendo Irene. Hasta señalan las cruces invertidos que aparecen en ambas mujeres. O sea, suena increíblemente lógico, hasta que miras el calendario. Claro, la cronología lo arruina todo. Las fechas de nacimiento de la hija de los Warren no cuadran en absoluto. Pero el detalle más obvio, el elefante en la habitación, es que Taissa Farmiga, que hace de Irene, y Vera Farmiga, que hace de Lorraine, son hermanas en la vida real. Y eso lo explica todo. Pero esto me hace pensar en otra cosa. O sea, Balak parece un inversionista de Wall Street diversificando su portafolio de posesiones con Maurice y la monja. Pero también me pregunto sobre los estudios de cine. ¿Contrataron a las hermanas Farmiga a propósito para confundir a los fans y generar publicidad gratuita en foros? ¿O fue simple nepotismo de Hollywood? En la economía actual de la atención, me inclino a pensar que fue un golpe maestro de marketing. El estudio nunca lo desmiente. Dejan que la ambigüedad trabaje sola. Y los fans hacen la publicidad. Es difuminar la realidad y la ficción, algo que hasta se vio en el propio set de filmación de la película. Uy, sí. La historia del Gilector. Corin Hardy contó que mientras filmaban en unas catacumbas reales en Rumania, entró a una habitación oscura, vio a dos hombres que creyó que eran técnicos, los saludó, dirigió la escena por media hora y al voltear a preguntarle su opinión, no había nadie. La habitación estaba vacía. Si conectamos esto con el panorama general, es fascinante cómo el contexto moldea la mente.
Estás filmando terror en locaciones góticas, estás agotado. La sugestión es altísima. Tanto así que llevaron a un sacerdote ortodoxo rumano para bendecir el set con agua bendita. Lo más loco fue la respuesta del sacerdote. El director le pregunta si ya están a salvo, y el cura no le da un rotundo sí teológico. Le dice, ¿estás a salvo si lo crees? Una respuesta brillante. Le devuelve el poder psicológico al individuo. Y esto abre la puerta a la perspectiva del escepticismo, que muchas fuentes como Zona Red siempre resaltan. Claro, la etiqueta de basado en hechos reales. Exacto. Históricamente esa etiqueta es un truco publicitario monumental. Casos famosos de los Warren, como Amityville, son considerados por muchos escépticos como grandes engaños de la parapsicología. Al final, invitan a la audiencia a elegir entre el escepticismo analítico y la fe ciega. Entonces, ¿qué significa todo esto? Yo veo estas historias de sets malditos como la calcomanía de edición limitada en un producto. Es una estrategia perfecta para vender morbo. O sea, si tienes a un montón de gente sugestionada en un castillo oscuro en Transilvania, ¿no es lógico que su cerebro empiece a ver fantasmas por pura pareidolia? El cerebro está biológicamente programado para buscar patrones humanos en las sombras, sobre todo cuando siente peligro. Es un mecanismo de supervivencia, no un fenómeno paranormal. Lo que proyectas es lo que ves. Esto plantea una pregunta importante para cerrar nuestro análisis. ¿Por qué vale la pena desmenuzar todo esto? Porque entender estas capas, los mitos antiguos, la historia alterada, los trucos de marketing, nos da alfabetización mediática. Nos permite disfrutar del terror y de la historia sin sentirnos manipulados. Aprecias el truco de magia sabiendo cómo funciona. Y para despedirnos, quiero dejarles un pensamiento que me voló la cabeza revisando las fuentes. Volvamos a los grimorios antiguos, donde Balak no era una monja, sino el chico del dragón. En esos textos, Balak era invocado por los ocultistas para encontrar la verdad y descubrir tesoros ocultos. Es una ironía enorme. Gigantesca. Resulta profundamente irónico y, la verdad, muy perturbador que nuestro mundo moderno haya tomado una entidad de la verdad y la haya convertido en una figura vestida de pureza religiosa cuyo único propósito es corromper la fe a través del engaño. Y eso me deja meditando. Quizás el verdadero terror actual no radica en monstruos con cuernos y escamas de hace siglos, sino la corrupción de las instituciones en las que más confiamos para nuestra propia salvación. Un pensamiento bastante pesado para la próxima vez que veamos una película de terror, ¿no? Sin duda, una reflexión escalofriante para terminar. Absolutamente. Y con eso cerramos nuestra inmersión de hoy. Nos escuchamos en la próxima.